Bueno, vamos a explicar brevemente, voy a intentar hacer un repaso más que explicar fenomenalismo y causalidad en Hume. Como ven, lo que vamos a tener que ver es cómo el conocimiento para Hume es un conocimiento de fenómenos, y para eso vamos a tener que ver los elementos del conocimiento, cuáles son las leyes del conocimiento, que van a ser las leyes de asociación de ideas. Vamos a tener que explicar eso, y qué tipos de conocimientos hay, que como ven son dos tipos de conocimiento. Y luego, a partir de esto, vamos a explicar en qué consiste el fenomenismo o fenomenalismo de Hume. Además de esto, vamos a tener que explicar, tenemos que explicar esto. Además de esto, vamos a tener que explicar el análisis del concepto de causalidad, que en realidad es la crítica al concepto de causalidad que hace Hume. Por lo tanto, va a afectar tremendamente a todo lo que es la metafísica racionalista y a toda la filosofía anterior, en realidad. Y la crítica a la idea de sustancia, que si se fijan lo que va a hacer es tirar abajo todo lo que es la metafísica racionalista que estaba sustentada en el concepto de sustancia. Hume es un empirista. Ya conocéis en qué consiste la filosofía empirista. Por lo tanto, sabéis que para Hume las ideas y el conocimiento van a provenir de la experiencia. Y por eso está clarísimo que se va a oponer a todos los racionalistas. Eso quiere decir que se va a oponer a Descartes, porque para los racionalistas el conocimiento proviene de la razón, y para Hume el conocimiento proviene de la experiencia sensible. Está claro que estamos hablando de esto. Los elementos del conocimiento, que era lo que decíamos que teníamos que ver en primer lugar, van a ser las percepciones. Y las percepciones pueden ser de dos tipos, o impresiones o ideas. Las originales, las fuertes, son las impresiones. Por lo tanto, la fuente del conocimiento son las percepciones. Ahí es donde nosotros vamos a tener, digamos, el marchamo de calidad. Las percepciones van a ser todo lo que puede estar presente en la mente humana. Por lo tanto, nada de ideas innatas. Tanto las impresiones como las ideas pueden ser o simples o compuestas por impresiones o ideas simples. ¿Vale? ¿Qué es lo que diferencia las impresiones de las ideas? La fortaleza y la vivacidad. ¿Cómo son las impresiones? Más fuertes y más vivaces. ¿A qué le llama impresión Hume? Nosotros tenemos una impresión de sabor. Por ejemplo, comemos un bocata de tortilla, eso nos produce unas determinadas impresiones de sabor, de olor, de tacto, por la textura de la tortilla. Obviamente eso es más fuerte y más vivo que la idea de pensar en el bocata de tortilla, ¿vale? Es así de simple. Las ideas son más débiles. Pueden ser estas impresiones o de sensación o de reflexión. La diferencia va a estar, como ven aquí, en el origen. Las de sensación, su origen va a estar en la acción de los sentidos, olfato, oído, etc. Y las de reflexión en los estados internos al propio individuo. En cuanto a las ideas, que ya sabemos que se diferencian de las impresiones en que son más débiles, van a ser el resultado de una operación de la mente sobre las impresiones y pueden ser simples o complejas. Bueno, todo eso que os acabo de explicar lo tenéis aquí en este esquemita. La cuestión es, ¿cómo se forman las ideas complejas? Pues mediante asociación de ideas. Cuando yo miro este precioso cuadro, ¿vale?, de Williams, veo humo aquí. Cuando yo veo humo, automáticamente asocio ese humo a la idea de fuego. ¿De dónde surge la asociación entre ideas?
La formación de ideas complejas, como le decía, se da a partir de ideas simples y se da porque yo asocio ideas simples. ¿Se asocian caóticamente? No. Se asocian mediante leyes. Y hay 3 leyes, según las investigaciones que hizo Hume, para que se asocien esas ideas. Se asocian en tanto semejantes, en tanto parecidas, se asocian por contigüidad, o sea, si aparecen unas al lado de otras, o se asocian por causa-efecto. En este caso sería el efecto, el humo, la causa, el fuego. A esta ley de causa-efecto le va a prestar muchísima atención porque va a ser muy importante para el conocimiento científico, del cual David Hume es un gran admirador, porque Hume es un gran admirador de Newton, ¿vale? Pero ¿existe la causalidad? ¿O nosotros solo estamos acostumbrados a ver que a un determinado suceso A le sucede un suceso B? O sea, creemos que a un suceso A le va a seguir en el tiempo un suceso B. Veamos este vídeo de Bones y quizás les quede más claro cuál es la crítica, cuál es la crítica que hace Hume a ese concepto de causalidad. Acabo de encontrar nódulos de cartílago osificado en los pulgares de Welton, entre los metacarpos y los carpos. Se ve que sufría condromatosis sinovial. Tenía dolores. Eso explicaría los opiáceos y también tenía ibuprofeno, que se tomaría para rebajar la inflamación. Las protuberancias óseas de la muñeca le causaban dolor y le limitaban mucho la movilidad. Habría sido muy peligroso que realizara una cirugía en su estado. Pues no lo habría hecho, Andrew no. Eso no lo sabes. Pudo haber cambiado, ¿no? No en su naturaleza. Somos científicos. No podemos cuantificar o depender de los sentimientos. Son arbitrarios e indeterminados. Conocemos a las personas a través de los sentimientos. Tú confías en Booth por lo que sientes. No, confío en Booth por sus acciones pasadas. Y tu fe en el futuro. Lo siento, pero los sentimientos importan. Hasta para ti. Saroyan. Bueno, vieron entonces cómo termina el vídeo hablando de tu fe en el futuro. Ahí es donde va a centrar su crítica Hume. Nosotros creemos que en el futuro lo que entendemos que son las mismas causas van a producir los mismos efectos. Por lo tanto, nos estamos basando en una costumbre o en una creencia. Vemos en este cuadro un resumen de lo que acabamos de explicar, que serían los elementos del conocimiento. ¿Vale? No hace falta explicarlo de nuevo. Lo miran ustedes con detalle, además pueden parar el vídeo. Las leyes de asociación de ideas y algo que nos falta por explicar, pero que está introducido en el vídeo que acabamos de ver, y que son los tipos de conocimiento. Hume dice que hay 2 tipos de conocimiento, que ante todo tipo de conocimiento que nosotros nos podamos encontrar, va a ser ese conocimiento una relación entre ideas o una cuestión de hecho. Una relación entre ideas, por ejemplo, el conocimiento matemático. Una cuestión de hecho, los conocimientos de la biología, los conocimientos de la física, por hablar de conocimiento científico, o los conocimientos de lo que estaban hablando en el vídeo de Bones, que si os dais cuenta estaban hablando de conocimiento. Ellas hablaban de yo sé que él nunca hubiera hecho eso, tú no lo puedes saber, nosotros los científicos sabemos de la siguiente manera, etc. ¿Vale? Las relaciones entre ideas o las relaciones de ideas son conocimientos tipo, ya os dije, las matemáticas. La verdad ahí es una verdad conocida a priori, o sea, antes de que la experiencia nos diga que eso es verdad. ¿Cómo se descubre esa verdad? Por deducción. Obviamente estamos hablando del tipo de verdades de las que hablaban los racionalistas, de las verdades evidentes que se obtenían mediante una intuición intelectual. La verdad ahí es necesaria y es el tipo de verdad de las ciencias formales como las matemáticas, como la lógica. ¿Vale? Las cuestiones de hecho son las que nos van a presentar problemas. Porque aquí lo que tenemos son verdades conocidas a posteriori, o sea, después de que suceden las cosas. ¿Cómo sé yo
¿cuántos alumnos van a aprobar o suspender un examen? Desde luego, si yo sé eso a priori, vamos mal, porque yo estaría determinando esa verdad. Yo debo de saber eso, o tendré que saber eso, a posteriori, y se descubre mediante prueba. La verdad de todo esto va a ser una verdad probable. Es probable que esto sea así. Fijaros, por lo tanto, ya no estamos en el ámbito de la certeza. Aquí sí estamos en el ámbito de la certeza, aquí no. ¿Vale? Estamos en el ámbito de lo probable, y en este ámbito nos encontramos con las ciencias empíricas, aquellas ciencias que obtienen sus datos a través de la empiría, de los sentidos. Hume es un empirista, la física, la biología, la química, ¿vale? Todo lo que no son las ciencias formales, las matemáticas, la lógica, etc. Y que basan su conocimiento precisamente en la relación de causalidad o en la relación de causa-efecto. Entonces, recapitulando, ¿qué son las relaciones de ideas? Proposiciones de tipo tautológico, que son proposiciones analíticas y necesarias. Por ejemplo, sí es sí, el chocolate es chocolate, no es no. Está claro que esas proposiciones son siempre verdad. La verdad puede ser conocida a priori, antes de que se dé cualquier cosa. Si vas vestida de verde, vas vestida de verde. Eso ya lo sé antes de verte. Está claro. Se pueden descubrir por demostración deductiva, ¿no? Está claro. Y es lo que caracteriza esas proposiciones el ámbito de las ciencias formales. Por ejemplo, el todo es mayor que cualquiera de las partes que lo constituyen. El todo es mayor que la parte. Cuando estamos en las cuestiones de hecho, como por ejemplo, el día está nublado, o mañana va a llover, estamos en un ámbito completamente diferente. Estamos en el ámbito de las ciencias empíricas, en el ámbito de la filosofía moral, en el ámbito del comportamiento humano, por ejemplo, en el ámbito de la psicología. Porque la verdad puede ser conocida a posteriori. ¿Cómo sabemos nosotros con total seguridad que una persona va a desarrollar, por ejemplo, no lo sé, una esquizofrenia o una depresión? No hay realmente una demostración en el sentido de una deducción, sino que hay pruebas en el sentido de probabilidades, ¿vale? Las cuestiones de hecho realmente lo que hace es representar el mundo de los hechos, no representar el mundo de unas proposiciones analíticas, ideales. ¿De acuerdo? Ahora que ya sabemos todo esto, podemos entender por qué Hume es fenomenalista. Él lo que va a decir es que realmente nosotros no conocemos las cosas, sino que lo que nosotros vamos a conocer, con lo que nosotros vamos a estar en contacto, no va a ser con esas cosas, sino con las impresiones que nosotros tenemos de esas cosas. Nosotros únicamente vamos a estar en contacto no con ese bocata de tortilla, sino con las sensaciones que nos produce el bocata de tortilla. La consecuencia que va a tener esto, la consecuencia de no conocer el bocata de tortilla, sino la sensación que produce en mí el bocata de tortilla, que no es igual si yo estoy, por ejemplo, resfriada y pierdo la capacidad de captar sabores y olores, que son, sabéis que son muy importantes para captar sabores, ¿no? La consecuencia que va a tener esto es que va a ser imposible conocer cómo es la realidad en sí misma. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a conocer nosotros? El fenómeno. En Hume lo que quiere decir fenómeno, lo vamos a ver después en Kant, es lo que es la realidad para nosotros. Y la realidad para nosotros no es más que una colección de impresiones sueltas que se van a elaborar mediante asociación. Recordar, por favor, lo de aquellas 3 leyes de las que hablamos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Si esto es así, si nosotros no conocemos las cosas, sino las sensaciones sobre las cosas, que son impresiones sueltas, que se van a elaborar mediante unas leyes asociativas,
¿Por qué creemos que conocemos unos objetos exteriores que entendemos que son estables e independientes? Ya os lo comenté antes. Lo creemos por costumbre o hábito. Recordad, por favor, lo que visteis en el vídeo de Bones. La constancia, la coherencia de esas impresiones hacen que nosotros adquiramos una costumbre o un hábito que nos haga pensar que las cosas son estables, independientes de cómo las captamos nosotros. Vais a tener que ver más de una vez este vídeo, que es de True Detective, pero creo que os va a dar una cierta idea de lo que Hume quería decir con lo de la inconstancia, de la realidad y de nuestras impresiones en nuestra mente y de cómo nosotros elaboramos todo. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma, una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos, programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial, cuando en realidad nadie es nadie. Bueno, con este vídeo ya os estoy preparando para la crítica al concepto de sustancia, ¿vale? Está hablando de todo el flujo de impresiones. Lo que pasa que aquí en True Detective se está hablando del flujo de impresiones con respecto al yo. Pero lo podemos aplicar a todo lo que hemos visto hasta ahora, a cualquier otro objeto que no sea yo, ¿vale? O sea, que aplicarlo a lo que vimos hasta este momento. Si volvemos un momento hacia atrás en lo que estamos viendo, no hacia atrás en lo que realmente estamos explicando, ¿no? Podemos observar cómo tanto el racionalismo como la escolástica, incluso nos podíamos retrotraer obviamente a Aristóteles, ¿no? Para hacerlo claramente, para hacer la explicación claramente, ¿no? El uso del concepto de causalidad se utilizaba sin justificarlo de ninguna manera, simplemente se usaba el concepto de causalidad y se acabó. En el empirismo, en Hume, esto no es así. Realmente se acepta que existe la causalidad como el resultado de una actividad del pensamiento y es un hábito o una creencia. No hay causa-efecto ahí afuera. Esto es un hábito o una creencia. Por favor, recordad el vídeo de Bones y si no, volver hacia atrás y miradlo. A ver si así lo podéis entender mejor. Nosotros solo podríamos conocer la causalidad de la única manera que podemos conocer, que es por experiencia sensible. Punto. ¿Y eso qué significa? Que tendríamos que tener una impresión. O sea, si nosotros tenemos la idea de causalidad, tiene que haber una impresión por el principio de copia. Tiene que haber una impresión de la cual se haya copiado esa idea y que garantice esa idea, que no sea simplemente algo que a mí se me haya ocurrido. La experiencia no me da eso. Recuerden de nuevo lo de Bones. La experiencia lo único que me da es una constante conjunción de acontecimientos que producen un hábito, una costumbre, por eso os decía lo de Bones. Y por eso nosotros creemos que uno es causa de otro. Por lo tanto, lo único que es la causalidad es una forma de asociación de ideas. Recuerden, por favor, lo de las 3 leyes. Bien, ya para terminar, con el vídeo de True Detective, visteis que él estaba criticando el concepto de sustancia pensante, en concreto.
Realmente lo que está diciendo el protagonista es que nosotros solo conocemos el flujo de impresiones discontinuas de nosotros mismos. Lo que estamos teniendo sobre nosotros mismos es un engaño de la memoria. La memoria hace que nosotros creamos que todas esas impresiones discontinuas realmente son continuas. ¿Cómo sabemos que cuando nos dormimos y luego nos despertamos seguimos siendo los mismos? Por ejemplo. Todo esto está metido dentro de lo que sería la crítica a la idea de sustancia, que como os dije al principio de la presentación, es una carga de profundidad, total a lo que es la metafísica racionalista y la metafísica cartesiana, porque si se acuerdan, la metafísica cartesiana está sustentada en el concepto de sustancia. ¿Qué era sustancia? Aquello que es lo único, que puede existir por sí mismo sin depender de otra cosa para existir, ¿no? Lo que hace Hume es partir del análisis del conocimiento para desembocar en un escepticismo. Termina siendo un escéptico. Ese fenomenismo, ese fenomenalismo, ese empirismo de Hume termina en un escepticismo. Él lo que hace es negar la existencia de la sustancia, ¿vale? Porque dice que el principio de copia, al cual ya os hice referencia, que es el principio de copia, de que cualquier idea que nosotros tengamos tiene que salir de una impresión sensible, si no es una idea cualquiera que a mí se me ocurre, ¿vale? Tengo la idea de duendecillo, ¿vale? ¿Y de dónde sale la idea de duende? ¿Quién me asegura que eso es verdad? Si yo no tengo la impresión duende, ahí no hay ninguna corroboración, ¿no?, de esa idea. Como les decía, el principio de copia no permite afirmar la existencia de la sustancia. Yo puedo tener la idea de sustancia como puedo tener la idea de cualquier cosa. Puedo tener la idea de yo, la idea de Dios, la idea de los ángeles, la idea del diablo, ¿vale? De lo que sea, la idea de materia. Pero si yo no tengo la percepción de eso, de lo que estoy diciendo, no puedo asegurarlo. Nosotros lo único que conocemos, de lo único que tenemos percepción, es de un flujo de impresiones. Ya lo hablamos antes, siempre es un flujo de impresiones. Y un flujo de impresiones o particulares o discontinuas. Punto. Por lo tanto, no podemos unificarlos bajo algo que es una cosa concreta, que era lo que hacía a lo que hacía referencia el protagonista de True Detective. En cuanto a la sustancia divina, él señala que en ningún momento se puede utilizar el concepto de causalidad, ya sea con pruebas a priori o sea con pruebas a posteriori, da lo mismo, para demostrar su existencia. No es posible. Por lo tanto, de ninguna manera nosotros podemos hablar de que Dios existe. No lo podemos demostrar de ninguna manera. Si os fijáis entonces, él va a decir que a idea de sustancia, fixadevos, non é máis que unha colección de ideas simples reunidas pola imaginación. ¿Vale? Punto. Imaginación, costumbre, hábito, polo tanto, de coñecemento, aquí nada, ¿vale? Por eso é clarísimo que Hume termina caendo no escepticismo.